Buenas tardes, profesora. En este video realizamos la tarea de la semana 6. La manera en la que trabajamos fue cooperativa y manejable. Los 5 compañeros estábamos en continuo contacto, aportando ideas para desarrollar un buen trabajo. La controversia la sacamos sobre el tema que nos planteó la docente. Este es, Talibán en Afganistán. ¿Qué ha cambiado para las mujeres con el regreso del grupo islamista? Mediante eso formulamos una pregunta. Si la invasión de los talibanes a Afganistán infringiría los derechos de la mujer, a lo que sustentaríamos que era un peligro estable. En ese sentido, desarrollamos una introducción, 2 párrafos de desarrollo y uno de cierre. En la introducción hablamos sobre la situación energía en Kabul y el acontecimiento que cubre lo que fue la violencia contra la mujer afgana de hace 20 años. El temor se posicionó en Afganistán antes de las que milicias talibanes tomaran la capital de Kabul, mientras que el dirigente se retiraba del exterior del país centroasiático, retornaba bajo el mandato de los insurgentes. Debido a esto, miles de personas escaparon aterrorizados al aeropuerto para encontrar una salida de lo que sería un estado de guerra para los civiles y un eminente peligro para las mujeres afganas. Consideremos que el primer periodo de los talibanes en el mando, hace más de 20 años, estuvo manifestado por crueles medidas contra las mujeres, como la lapidación, decapitaciones y que no debían aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin burka. En efecto, las personas de todos los países se han manifestado contra la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, se ha desatado una polémica sobre si la invasión de los talibanes en Afganistán infringiría los derechos de las mujeres. Y en nuestra postura consideramos que la invasión de los talibanes en Afganistán sí son un estable problema. A continuación presentaremos los argumentos que sustentarán nuestra postura. Los talibanes establecieron medidas en Afganistán. Muchas de ellas eran estrictas. Estas restringían el proceso de avance en tema de derechos de las mujeres y niñas. De esa forma hacen que la duda por saber qué pasará con ellas aumenta, puesto que se les arrebate de su libertad, independencia y justicia, pues en la última década el sistema legal de este país soportó diversas modificaciones dejándolas sin derechos que la protejan. Sabemos que el regreso de los talibanes sería muy arriesgado y entre los años 1996 y 2001 los derechos de las mujeres y niñas sufrieron atropellos. Ellas salían a las calles siempre y cuando estén acompañadas por un hombre o un pariente de sangre. Además, siempre debían portar una burka. La burka puede referirse a dos formas de ropa tradicional, usadas por mujeres en algunos países de religión islámica, principalmente Afganistán, donde es la vestimenta impuesta de las mujeres afganas, pastunes de fuera de casa. Además de ello, las niñas no podían ir a la escuela ya que lo tenían prohibido y se permitía la violencia contra ellas. Si no cumplían con las normas, estas serían castigadas con rigidez. A partir de ello, se buscó la protección a sus derechos, además de conservar las relaciones pacíficas con los demás países, pero siempre considerando las leyes islámicas. En cambio del gobierno talibán que ocupó el poder en la década de los 90, mantuvo firme un régimen impetuoso con las mujeres. Se limitaron y vulneraron muchos de sus derechos. Además, eran sometidas a torturas y sufrimiento. Por consiguiente, las mujeres afganas siempre vivían un infierno. Y aunque los talibanes decían que los respetarían sus derechos, esto es poco probable y no les aseguraba nada. En este suceso, Cortina menciona que mientras la felicidad presume una invitación, los mínimos de justicia y respeto de la ética cívica son exigencias para los ciudadanos. Se trata de compartir la moral mínima de la justicia, aunque no entendamos en la mayor suerte. Martínez y Cortina 2001. En Afganistán se busca la lucha por la justicia. Esta acción se precisa por un acuerdo del gobierno talibán y de Trump, la unión que ocupa el calendario para los Estados Unidos, el convento final y sus aliados luego de 20 años de lucha. A cambio, la participación de los talibanes se declara para aprobar el uso afgano de las normas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, la tragedia de la crónica de los civiles afganos que querían escapar de la posible solución del régimen islamista de su país, conocido por la importante infracción de los derechos humanos y en peculiar la violencia contra las mujeres. Como resultado, la principal preocupación de los ciudadanos y los defensores de los derechos humanos en la disminución del progreso en el país oriental. Los talibanes en Afganistán ha hecho que personas, especialmente mujeres, estén con angustia por lo que les pasará, ya que los insurgentes están con medidas de represión que afectará sus derechos. Los derechos del género femenino abarca los aspectos de salud, educación y participación política, y no ser objeto de violencia.
La presencia de los talibanes en Kabul bajó las posibilidades de ser un país de inclusión de género por consecuencia de los derechos. Impone el castigo de forma física y verbal. Los derechos de la mujer se ven en un futuro incierto porque la parlamentaria Coach y los talibanes no tienen un gobierno igualitario, sino que mantienen a las mujeres al margen político y social en el mismo sentido. Los talibanes dicen respetar los derechos de las mujeres, pero existen ciertas dudas sobre eso. Al respecto, la periodista Gestan Khan dijo que el Kabul y la ciudad ha cambiado, ya no puede hablar libremente de temas controvertidos con los invitados. Y acusó a los talibanes de generar leyes que no permiten el trabajo de la prensa. A principios del año 2000 prohibió la televisión, la música y películas. La mujer coloca en tela de juicio su compromiso y por el contrario genera incertidumbre al respecto de sus derechos. En conclusión, nuestra postura se basa en la crítica de la llegada de los talibines a Afganistán en medida que presenta una gran amenaza para las mujeres en el país, debido a sus constantes sanciones inhumanas que vulneraron la libertad y el respeto absoluto de los derechos humanos. Cabe señalar que estas sanciones fueron inhumanas e insensibles para un Estado de Derecho. Asimismo, hace 20 años aproximadamente, las mujeres no tenían una ley que las proteja de estas sanciones inhumanas. Por ello, creemos que es importante que los países trabajen en conjunto con las naciones humanas y así evitar que estos estados sean vulnerados. Para culminar el trabajo, hemos realizado en conjunto y hemos respetado la estructura del ensayo: introducción, argumentos y ideas principales y secundarias. Gracias.